Resuelva el siguiente problema de valores iniciales e indique el dominio de la solución hallada. Bueno, en este caso tenemos una ecuación diferencial que a simple vista tiene las características de la ecuación de Euler-Cauchy, ¿sí? Esta es una ecuación de Cauchy-Euler, tiene la misma estructura y podría resolverlo con ese método. También podría resolverlo con un cambio de variable, donde u es igual a i', y si yo lo derivo, tengo u', que es i segunda. Pero como en el video anterior ya hicimos ese cambio de variable, lo voy a resolver con Euler-Cauchy. Entonces, primero vamos a buscar la solución homogénea, es decir, IH. Entonces tengo que igualar toda la ecuación diferencial a 0. Entonces, hay que plantear el cambio de variable, es decir, que i es igual, o sea, propongo una solución, i es igual a x a la n, hacemos la derivada, n por x a la n menos 1, vuelvo a derivar, n por n menos 1 por x a la n menos 2. ¿Y qué hago con estos datos? Lo reemplazo en la solución, en la homogénea, en la ecuación homogénea. X cuadrado por i segunda, que es todo esto, n por n menos 1 por x a la n menos 2, más 2x por i', que es esto, n por x a la n menos 1, y ya está, igual a 0. Por propiedades de potencia, x al cuadrado con x a la n menos 2, se pueden sumar las potencias, porque están multiplicando y son la misma base. Entonces te queda x a la n por n menos 1. Más, y acá también puedo hacer lo mismo, suma de potencias con x y x a la n menos 1, porque acá hay un 1. Si sumo potencias, te queda x a la n por 2n. Y ahora lo que voy a hacer es sacar factor común x a la n, y nos queda n por n menos 1 más 2n, igual a 0. Hacemos un par de cuentas, pero como es un producto, solamente voy a igualar a 0 la parte del corchete, porque x a la n no puede ser 0, porque dijimos que era i. Entonces hacemos acá distributiva y nos queda n cuadrado menos n más 2n igual a 0. En definitiva nos queda n cuadrado más n igual a 0. Y ahora acá saco las raíces. Acá si quieren pueden hacer factor común o pueden hacer Bhaskara. Y en definitiva nos quedó que n es igual a 0 y n es igual a menos 1. Pero como estamos haciendo una ecuación de Euler-Cauchy y tenemos dos raíces reales distintas, la solución homogénea va a tener la forma constante 1 por x elevado a la primera raíz más constante 2 por x elevado a la segunda raíz. Si hago un par de cuentas, nos queda x a la 0, ustedes saben que esto da 1. Entonces nos queda constante 1 más constante 2 por x a la menos 1. Y acá tengo la solución homogénea. Ahora lo que voy a hacer es buscar la solución particular. Pero para buscar la solución particular, trabajo con la solución homogénea y en vez de poner constante 1, voy a poner alfas. Es decir, constante 1 lo voy a llamar alfa 1 de x, que esto está multiplicado por un 1, ¿no? Más el constante 2, que va a ser alfa 2 de x por x a la menos 1. Y para buscar el IP, hay varias formas de hacerlo, pero vamos a usar el método de variación de parámetros, que es usando el Rosquiano. ¿Quién es el Rosquiano? Bueno, el Rosquiano es el determinante que se forma con las partes variables de cada término. Es decir, acá, bueno, tenemos que discriminar para el Rosquiano el 1, y acá la parte variable x a la menos 1. Y para completar la matriz, porque para hacer un determinante la matriz tiene que ser cuadrada, tengo que hacer las derivadas. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 x a la menos 2, porque se le resta 1.
Bueno, calculo este determinante multiplicando cruzado. O sea, 1 por menos 1 x a la menos 2 menos, y ahora multiplico el 0 por x a la menos 1. Pero bueno, obviamente esto que está multiplicado por 0 desaparece y nos queda entonces que el rosquiano es 1 por menos 1 menos x a la menos 2. O si lo quieren expresar de otra forma, lo podemos escribir así. ¿Y por qué es importante conocer el rosquiano? Porque si yo aseguro que el rosquiano es diferente a 0, podemos encontrar este alfa 1 y este alfa 2 que necesito para armar el IP. Y claramente esto es distinto de 0, porque para que sea 0 una fracción, el numerador tiene que ser igual a 0, pero si es un 1, no hay problema. Bien, entonces ahora con el rosquiano, que ya lo tengo y ya aseguré que existe la solución, vamos a plantear el siguiente sistema de ecuaciones. Pongo por un lado el rosquiano. Y lo voy a hacer que el sistema tenga una matriz de incógnitas, las derivadas de los alfas que necesito. Y esto lo voy a igualar a, acá siempre va 0, o sea en la primera parte va 0, y aquí abajo vamos a colocar la función f de x, que ¿quién es f de x? Bueno, si vuelvo a la ecuación diferencial original, f de x es todo esto, que es 1 más 30x al cuadrado. ¿Sí? Eso sería mi f de x para terminar de armar el sistema de ecuaciones. Y pero, como es de Cauchy-Euler, lo tienen que dividir siempre por x al cuadrado. Entonces, si hacemos un par de movimientos, te queda que 1 sobre x al cuadrado más 30 sería lo que iría acá. O sea, hice distributiva. Bien, ya tengo planteado el sistema de ecuaciones. Con este sistema de ecuaciones lo pueden resolver de varias formas. Recomiendo usar Cramer. Lo que dice Cramer es, para averiguar alfa prima de 1x es igual al determinante que se va a formar como, si yo quiero buscar alfa prima de 1, la primera columna del rosquiano la reemplazo por los términos independientes. O sea, por la expresión del otro lado. Entonces aquí pongo 0, 1 sobre x cuadrado, que yo lo puedo escribir como x a la menos 2, más 30. Y la segunda columna tiene que ser la segunda columna del rosquiano. Y todo esto, todo este determinante, lo divido con el señor rosquiano. Entonces hacemos el determinante. Bueno, lo mismo, multiplicar cruzado. 0 por esto, dijimos que era, bueno, sería 0, menos, y multiplico esto, x a la menos 1 por x a la menos 2 más 30. Y todo esto dividido el rosquiano. Que el rosquiano nos haya dado menos x a la menos 2. Bueno, simplificamos. Acá se puede ir claramente esta parte. Y aquí puedo llegar a ser, si quieren, distributiva. O si usan propiedades de potencia. A ver, el menos con el menos lo puedo cancelar. Y aquí, como tienen la misma base, ¿qué le pasa a los exponentes? Se restan. Entonces puedo hacer esa propiedad primero también. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, si tiene la misma base, queda la misma base, menos 1 menos menos 2, x a la 1, por x a la menos 2 más 30. Y aquí nos conviene hacer una distributiva, o sea, x a la 1 por x a la menos 2, nos queda x a la, y se suman las potencias, menos 1, más 30 por x. Pero yo quiero buscar alfa 1, no alfa prima. Entonces ahí lo que tengo que hacer es integrar con respecto a x. Entonces obtenemos que alfa 1 de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x más 30x al cuadrado sobre 2. O sea que alfa 1 de x es igual al logaritmo de x más 15x al cuadrado. Bueno, hasta ahí encontré alfa 1 recién. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La misma mecánica, pero ahora como voy a averiguar alfa prima de 2, la segunda columna la reemplazo
por la parte de los términos independientes. Entonces, vamos a hacer aquí. Alfa' de 2 de x es igual al determinante, en donde la primera columna es el rosquiano, 1, 0. O sea, aquí pongo 1, 0. Y aquí ponemos la columna de los términos independientes, es decir, 0, x a la menos 2 más 30. Y todo esto dividido el rosquiano, que dijimos que era menos x a la menos 2. Bueno, resolvemos entonces esto. Nos queda alfa' de 2x es igual a 1 por todo esto, nos va a quedar igual. 0 por 0 no tiene sentido que lo escriba, dividido menos x a la menos 2. Hacemos la distributiva, porque podemos repartir cada uno con el término de abajo. Y acá hacemos propiedades de potencia, o simplificamos. Por ejemplo, aquí puedo simplificar y me queda un menos 1. Y aquí, bueno, puedo subir el más por menos, es menos 30. Y si yo subo esta potencia, como está negativa, pasa a positiva. Y como yo quiero averiguar alfa 2, integro con respecto a x. Entonces, ¿qué nos queda? Que alfa 2 es igual a menos x menos, y acá sería 30x cubo sobre 3, o mejor dicho, 10x cubo. Listo. Ya tengo alfa 2. ¿Y para qué necesitaba alfa 2 y alfa 1? Y bueno, necesito estos dos datos para armar el IP. Entonces, yo quiero armar IP, que dijimos que era alfa 1 de x por 1, alfa 2 de x por x a la menos 1. Pero alfa 1 dijimos que era igual a logaritmo de x más 15x cuadrado. Entonces vamos reemplazando. Logaritmo de x más 15x al cuadrado. Multiplicado por 1 no tiene sentido, así que lo vamos a escribir igual. Más alfa 2, pero alfa 2 nos dio menos x menos 10x cubo. Pero a esto le tengo que hacer distributiva con el x a la menos 1. Entonces, IP es igual al logaritmo del valor absoluto de x más 15x cuadrado. Y aquí nos conviene hacer distributiva, jugando con las propiedades de potencia. Menos por más es menos, x, acá hay un 1, elevada al x menos 1, se va a sumar las potencias y te va a quedar 1. Y menos 10 por x a la 3 te queda menos 10x al cuadrado. Operamos un poquito más y nos queda logaritmo de módulo de x, 15 menos 10 más 5x al cuadrado menos 1. Y ahí tengo mi IP. ¿Y para qué quería IP? Y bueno, porque la solución general, ¿cómo se armaba? La homogénea más la particular. Entonces la homogénea era constante 1 más constante 2 por x a la menos 1 más el IP. Y aquí, esto es opcional, no quiere decir que lo tengan que hacer, pero si ustedes constante 1 lo restan con esta constante menos 1, le va a quedar una nueva constante, ¿sí? Eso es opcional. Le voy a poner constante, no sé, vamos a poner constante 1, pero es como que se suman, ¿sí? O si quieren, pongo una letra mayúscula para diferenciar que no es la misma constante que tenía antes, ¿sí? Eso es opcional. Más que nada por si ustedes usan algún programa informático para comprobar si la respuesta está bien, no se asusten que no aparezca el menos 1 en la solución, ¿sí? Bueno, y ahí tengo la ecuación diferencial, la solución general. Tengo la resuelta la ecuación diferencial. Y con esta solución general, ahora tengo que seguir haciendo la consigna, que me pedía seguramente un problema de valor inicial, que decía que I1 es igual a 0 y I' de 1 igual a 2. Entonces, primero tenemos que I1 dice que es igual a 0. ¿Esto para qué me sirve? Y para averiguar la constante. Esto es x, esto es y. 0 es igual a constante 1 más constante 2 por 1 en la menos 1 más el logaritmo del valor absoluto de 1 más 5 por 1 al cuadrado. Bueno, sería 0, constante 1,
1 a la menos 1 es 1, o sea que me queda constante 2. Logaritmo de 1 sabemos que es 0 más 5. Y acá, bueno, no sé qué hacer porque no conozco ni constante 1 ni constante 2. Lo vamos a dejar ahí. Después otro valor inicial era y' de 1 igual a 2. Pero para hacer y' de 1 igual a 2, tengo que derivar la solución general. Entonces, derivo primero la solución general. Esta solución, constante 1 se va. Constante 2, x a la menos 1, baja el menos 1. Constante 2, x a la menos 2. La derivada del logaritmo 1 sobre x, y el otro te queda 10x. Ahora sí, esto es x y esto es y'. 2 es igual a menos constante 2 por 1 a la menos 2 más 1 sobre 1 más 10 por 1. 2 es igual a menos constante 2 porque 1 a la menos 2 es 1 más 1 más 10. Y acá puedo pasar la constante de 2 que está negativa sumando y este 2 lo puedo pasar restando. 11 menos 2, 9. Y ya averigüé la constante 2. Y ahora vuelvo a lo que tenía al principio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 0 igual a constante 1 más constante 2, que vale 9, más 5? Nos queda 14 y ese 14 lo paso restando. Y averigüé la constante 1. ¿Y qué hacemos con la constante 1 y con la constante 2? Lo reemplazo en la solución general para escribir la particular. Es decir, y va a ser igual a menos 14, porque es la constante 1, más constante 2 por x a la menos 1. O sea, más 9, y x a la menos 1 lo puedo escribir dividido x, ¿sí? Porque está elevada al negativo, se da vuelta. Y todo lo demás. Más logaritmo de x, valor absoluto, más 5x al cuadrado. Y aquí tengo la solución particular. Es decir, la curva que satisface el valor inicial. Y por último, me piden seguramente hallar el dominio. Bueno, para hallar el dominio tengo que ver las restricciones. El denominador no puede ser 0. Y este logaritmo, como es valor absoluto, el argumento tampoco puede ser 0. Entonces, si yo hago una recta y considero el 0, ahora tengo que ver cuál es el valor inicial. Nuestro problema de valor inicial era con i1 y i' de 1, o sea, la x valía 1. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que el 1 tiene que estar dentro del intervalo del dominio. O sea que tengo que considerar este intervalo, el de la derecha, ¿sí? Porque el 1 está en este intervalo. Por lo tanto, el intervalo del dominio para esta solución es de 0 a más infinito. Y listo, con esto ya tengo resuelto este problema.